Adelante, Sheikh, puede empezar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Vamos a hablar como cierre de estas charlas que hemos dado sobre la Revolución Islámica de Irán. Vamos a ver el tema de un cierre con logros que ha tenido y tiene esta revolución y alguna perspectiva que se abre de aquí en más, si Dios quiere, algunas ideas sobre cómo se plantea el futuro inmediato de esta revolución en base a algunas ideas, algunos conceptos, algunos sucesos. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Nosotros podemos analizar la revolución islámica de distintos niveles. Nivel teológico, nivel político, nivel económico, nivel científico, nivel cultural, nivel social. Yo voy a empezar con el que me parece el más importante, que es el nivel teológico, el nivel espiritual. Quizás en los análisis sobre la Revolución Islámica poco se habla de esto, pero nosotros en nuestro curso necesariamente debemos hablar de esto porque por más que los analistas, los geopolíticos, estrategas y demás no lo vean, el tema es muy importante para los teólogos, sobre todo los teólogos musulmanes. Para muchos de los teólogos musulmanes está muy claro, y para algunos teólogos cristianos también, y para otras personas que no son teólogas también, y es el tema siguiente. En primer lugar, la Revolución Islámica de Irán tiene un logro y una importancia trascendental y fundamental en el hecho de que trae al siglo XX y XXI el mensaje de Dios a los mensajeros a lo largo de la historia, a las revelaciones, a las enseñanzas proféticas como vía de desarrollo de la plenitud del ser humano individual y social, como proyecto social y político, como proyecto para la espiritualización y la reforma moral del mundo, como, digamos, el Imam Khomeini es un hombre, y los sabios del Islam formados en la tradición de los sabios islámicos que se remonta a los guías de Dios en la tierra, el profeta y sus sucesores, los imames, y a su vez el profeta y sus sucesores, los imames, son también voceros y maestros de las enseñanzas de los profetas anteriores, son fundamentalmente de Jesús y de Moisés, por lo que la Revolución Islámica tiene repercusiones muy importantes tanto para el mundo islámico como para el mundo cristiano y judío, en primer lugar, y para la humanidad en general. Entonces, en un mundo que estaba prácticamente cooptado por la visión occidental, ilustrada, moderna, secular, donde la religión fue puesta al margen de los asuntos públicos y donde el hombre es el principio y fin de las cosas, el hombre es el criterio de verdad y de falsedad del hombre, o el ser humano, o el desarrollo básicamente que el ser humano ha tenido en Europa y a posteriori en la expansión europea en Estados Unidos sobre todo, esta concepción es enfrentada y es desafiada por la Revolución Islámica de Irán con una nueva doctrina, con una nueva cosmovisión, con una nueva visión del hombre, una nueva visión del mundo, y es exitosa y logra poner en su lugar al dominio arrogante que ejercía y ejerce todavía en algunos lugares del mundo islámico el poder o los poderes
centrales de Occidente. Europa y Estados Unidos básicamente, o la OTAN en su faz militar, pero también en su faz cultural y en su faz económica, política, etcétera, etcétera. Entonces, el primer gran logro es es abrir en un momento histórico de expansión de la visión occidental judeocristiana, tal como se entendió en Europa, con su modernidad ilustrada, cientificista y secular y limitadora de lo religioso al ámbito individual, logra poner en jaque, logra enfrentar a esta visión y extraer de ella todo lo que se puede aceptar y lo que puede, digamos, compartirse, pero a su vez quitarle, despojarla de todos sus aspectos negativos, sobre todo de la arrogancia, el de la dominación, el de la visión egoísta, la visión etnocentrista, la visión que intenta, digamos, someter a los pueblos, extraerle sus riquezas, limitar sus derechos, etc. Entonces, aquí está el primer gran logro, que es el logro superlativo, que es el logro por excelencia, que abre a la humanidad, que de acuerdo a Michel Foucault estaba espiritualmente muerta, la Europa, le abre la dimensión espiritual al mundo esta revolución. Y permite que nosotros y muchos otros como nosotros, y en el futuro cada vez más, la gente pueda reencontrarse con las enseñanzas proféticas, que en definitiva es el reencuentro con Dios, es la plenitud del sentido de la existencia, que en la visión occidental en crisis y en decadencia se ha perdido en gran parte. Y entonces es la revolución del rescate de la humanidad. Y en otros términos, o en términos teológicos, es la revolución que anticipa como umbral de la gran revolución que viene, que va a tener lugar por parte de Jesús y de Imam Mahdi, fundamentalmente el Imam Mahdi como centralidad, con la colaboración, el apoyo, el auxilio de parte de Jesús. Entonces, esta es la cuestión fundamental bajo lo cual está supeditado no solamente todos los demás logros en lo político, cultural, económico, social, científico, tecnológico, sino que además va a ser esta espiritualidad, esta conexión con Dios, con lo divino, con lo trascendente, con lo metafísico, con los ángeles, con las fuerzas ocultas de la divinidad, en apoyo de los creyentes, va a ser la garantía y el éxito, lo que le va a dar éxito a todas las otras dimensiones, que desde un punto de vista meramente, si se quiere, no religioso, no espiritual, generan admiración, sorpresa, todos estos otros logros, pero no se termina de entender cómo son posibles, de dónde proviene el éxito de esta revolución en la obtención de los diferentes logros en los distintos aspectos que vamos a ver rápidamente. Una vez hablando con un musulmán de cierto nivel cultural, me decía que el mundo islámico está muy atrasado del mundo moderno europeo, norteamericano, etcétera, de los poderes centrales dominantes, y decía como argumento que Occidente no había podido, digamos, que el mundo islámico no había podido obtener varios premios Nobel. Y él lo tomaba eso como un criterio de que en los últimos 400 años, decía, los musulmanes no han traído ninguna gran cuestión, digamos así, ningún gran logro al presente y a la contemporaneidad. Muy convencido lo decía, y muestra para mí el grado de
influencia de este etnocentrismo europeo en la mente de algunos musulmanes que incluso ocupan cargos importantes en la sociedad o en las instituciones y que desgraciadamente tienen o adolecen de un fuerte complejo de inferioridad y de sobreestimación de la cultura occidental y de una gran ignorancia de la propia cultura islámica. Y voy a decir por qué. Yo le respondí a ese hombre que era realmente, primero, tomar como eje los premios Nobel obtenidos es una cosa absolutamente fuera de lugar. Shimon Peres, Shamir Shishak, ¿cómo se llamaba? Bueno, Rabin, muchos sionistas obtuvieron, Obama, muchos hombres que hicieron una cantidad de crímenes muy importantes obtuvieron el premio Nobel. Pero no solamente, sino hay que ver quién otorga el premio Nobel, y el premio Nobel no puede ser jamás criterio de excelencia y de perfección cuando es un premio occidental, digamos, con criterios occidentales, y dentro de los criterios occidentales con sus limitaciones ideológicas, etc. Sino que el tema fundamental es que este hombre desconocía el aporte más importante del mundo islámico a la contemporaneidad, que es justamente esta revolución que trae el mensaje del Corán, del Evangelio, de la Torá, de Dios, al siglo XX y XXI, que se había desespiritualizado o se había materializado por la cultura dominante. Este es, sin duda, el mayor de los logros, porque nosotros fuimos creados para conocer a Dios, para obedecerle y para el desarrollo pleno de nuestra felicidad en este mundo y en el otro. Y la ignorancia que teníamos 40, 50 años atrás sobre esta realidad, esta guía, estos conocimientos, en comparación con los que tenemos hoy, con las posibilidades que esta revolución ha abierta para conocer en profundidad el Islam y transformar la realidad y las transformaciones que ha logrado, es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Ahora sí, dicho esto como introducción, vamos a ver en el plano político rápidamente, a modo de índice, porque nos llevaría todo un curso a analizar cada una de las cuestiones, pero en el plano político representa esta revolución un triunfo y una liberación para el pueblo de Irán, en primer lugar, que se quita de encima una monarquía absolutamente dependiente y puesta por poderes foráneos, como garante o como gerente de una extracción y una expoliación de los valores culturales, las tradiciones y las riquezas materiales de Irán, sino que además como un eje de poder regional y controlador regional, Irán se había convertido en un instrumento de dominación no solamente hacia dentro de Irán, sino regional, como dije anteriormente, con una monarquía corrupta que acaparaba riquezas orientales y unos lujos extravagantes, que hoy los palacios del Shah, del rey, son piezas de museo. Tenía más de 6 palacios enormes en Irán, y todo tipo de privilegios concentrados en una élite corrupta, dependiente, mercenaria, y el gran pueblo de Irán era privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus riquezas, de su tradición, de su dignidad, de su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, esta revolución le permite al pueblo iraní liberarse de este yugo que ejercía este mercenario de Inglaterra en primer lugar y de Norteamérica en segundo lugar, y lo libera, y libera todas las potencialidades del pueblo para que el pueblo partícipe y dueño de su destino y de su autodeterminación logre los éxitos que voy a enumerar en las distintas áreas. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, si pueden cerrarlo. La revolución islámica es capaz, por el apoyo de Dios y por el apoyo de su pueblo, de vencer al mismo tiempo a los dos polos de poder que se
enfrentaban en la Guerra Fría el polo soviético y el polo europeo norteamericano. Los dos se unieron antes, durante y después de la revolución para destruir esta revolución. La Unión Soviética porque combatía al Shah con la idea de instaurar un régimen comunista aliado con esa concepción del mundo, con esa concepción de la realidad, y los Estados Unidos, que luchaba por sostener al monarca, a pesar de la contradicción que significaba la monarquía para con sus ideales democráticos, pero a la hora de sojuzgar o de obtener beneficios ajenos, a Estados Unidos le importan poco los principios y con un pragmatismo muy maquiavélico sostiene a monarquías o a tiranías, a despotismos que lo sufren otros, como sigue siendo el caso de hoy en día con otras tantas monarquías que sostiene el gobierno norteamericano. Entonces Irán se transforma, una vez liberado, no solamente en un poder en sí mismo, sino además en un polo de poder regional que vamos a ver que interviene en ayuda de los distintos movimientos de liberación que hay en el mundo islámico, que padecen el mismo problema que padeció Irán para liberarse con su propia revolución. El revivir los valores tradicionales, la propia cultura, la propia idiosincrasia, la propia identidad de su nación, de su pueblo, de sus etnias, sin duda que es un logro extraordinario, le da sentido, le da dignidad, le da un norte, le da una unidad, una cohesión a su pueblo y a su nación que va más allá de su pueblo y su nación, porque la bandera que levanta Irán es la bandera del Islam, y el Islam, sabemos, tiene un mensaje universal para toda la humanidad. Por lo tanto, es una invitación y es un eje de poder que va más allá de los límites de Irán, y los primeros que se van a ver afectados en el buen sentido son los vecinos y los países islámicos de la región. Pero no solamente ellos, sino más allá de las fronteras del mundo islámico también esta revolución va a afectar positivamente, como vamos a ver. La superación, el logro de su independencia, superando todos los complots, que no fueron pocos, internos, externos, los golpes militares, la guerra impuesta, todo tipo de terrorismo impuesto, las sanciones, el robo de sus bienes que estaban por el Shah, digamos, en cuentas, en bancos occidentales, fueron confiscados. Cuando Occidente, que se autodeclama defensor de los derechos humanos, debió haber ayudado al pueblo iraní a liberarse de esa monarquía, lejos de ello se quedó con los bienes del pueblo y nunca devolvió esos bienes. Bueno, la defensa, en materia de defensa, de desarrollo de la defensa propia y regional, Irán es realmente un ejemplo que es reconocido por todos, amigos y enemigos. Introduce la novedad de lo que es el pueblo en armas. Si bien puede ser que, digamos, no sea totalmente una novedad histórica, pero sí en nuestra época, frente a la dominación de las potencias occidentales en el mundo islámico, el pueblo interviene activamente en la defensa y en la organización de instituciones armadas en defensa de sus derechos y de su territorio, y esto le otorga la victoria a pesar de ser atacada por, como dije antes, los dos polos de poder, más los polos monárquicos regionales que veían en la revolución una gran amenaza. En materia de desarrollo tecnológico, Irán desarrolla todo tipo de desarrollo tecnológico. El que más se conoce es el nuclear, que llega a poner la revolución a Irán en el club nuclear mundial, a pesar de que no fue ayudado Irán a llevar a cabo su desarrollo nuclear, sino más bien fue atacado para que no lo pueda hacer. Sin embargo, lo desarrolló plenamente y hoy es una de las potencias nucleares en el mundo. Pero no solamente
en materia, digamos, de desarrollo nuclear, sino en materia de desarrollo científico, la nanotecnología, el estudio y, digamos, accionar con células madres, el tema de todo tipo de desarrollo tecnológico que, entre otras cosas, va a hacer posible que en materia de salud Irán sea uno de los pocos países en el mundo que fabrica vacunas contra la pandemia del COVID-19 o el coronavirus. Irán tiene 4 vacunas, una de las cuales Baraka es la más exitosa, la que más se conoce, pero tiene 4 más, una de ellas producida en conjunto con Cuba. En el área militar, en lo que es la industria de defensa, pero más allá de la industria de defensa, la industria en todos los campos, la industria comercial, la industria, digamos, de la ingeniería, la industria pesada, la industria liviana. Irán se convirtió en un polo industrial tremendamente desarrollado, con industrias pesadas, con fabricación de todo tipo de artefactos, siendo que cuando es atacado en 1980, cuando es atacado, Irán estaba incapacitado para producir un tornillo o un alambre de púas. Siempre se dice eso como expresión de lo que era su grado de dependencia. Y en pocos años, 40 años, va a ser un polo de desarrollo industrial, va a generar exportación de fábricas madres de distintas cuestiones, va a fabricar aviones, barcos, submarinos, helicópteros, bueno, cohetes, satélites. En materia de comunicación, la Revolución Islámica logra poner en el aire, digamos, medios de comunicación en distintos idiomas. Yo siempre, a modo de ejemplo, digo esto, que para nosotros en Hispanoamérica tiene que ser muy llamativo. Nosotros vemos que en América del Sur, con la intervención de Chávez y de Venezuela, se crea por primera vez un canal que es absolutamente independiente del dominio norteamericano, que se llama Telesur. Y para ello se unen 7 u 8 países, con Venezuela en la cabecera y con sede en Caracas, en Venezuela, en idioma español. Bueno, Irán desarrolla canales de televisión internacionales en distintos idiomas: árabe, inglés, español. Es decir, que la República Islámica, siendo un país del tercer mundo, produce un canal con todo su equipamiento y con toda su programación para el mundo de habla hispana. Mientras que nosotros recién pudimos, con la unión de 7 países y el aporte de Venezuela, lograr crear un canal para nosotros mismos. No estamos hablando de que Sudamérica se unen los países para crear un programa, un canal de televisión en otro idioma, sino en el propio. Sin embargo, Irán no solamente tiene una cantidad de canales y un sistema de comunicación muy fuerte y muy grande en materia de comunicación en su propio idioma, sino que desarrolla otros canales en otros idiomas muy exitosos, además, con mucha participación y muy activa y con intervención a nivel internacional de gran relieve. Pensemos que China no tiene todavía, digamos, no se ve en Occidente la creación de canales chinos, por ejemplo, en español. Rusia Today ya lo tiene, sí, pero los chinos todavía no lo tienen. Irán se adelantó ya hace muchos años, hace como 25, 30 años que está operando Hispan TV. En materia de salud, bueno, ya dijimos la cantidad del desarrollo. Hoy prácticamente los iraníes todos tienen cobertura social. No quiero idealizar el hecho de que pensemos que, por ejemplo, bueno, que esa cobertura social alcanza todos los niveles de complejidad en materia de salud, aún las operaciones más complicadas o los tratamientos más complicados, y que eso alcanza a toda la población. No, todavía no llega a ese ideal, pero sí que hay una cobertura social y de salud estatal gratuita y también paralelamente la privada, pero la estatal abarca a la población iraní e incluso a extranjeros que están en Irán.
Bueno, el programa de alfabetización, el programa cultural, el desarrollo cultural en todas las áreas, una de las cosas que la alfabetización fue muy importante porque estaba muy retrasado Irán en la época ya, y en materia de desarrollo cultural es conocida el desarrollo cinematográfico de Irán, que inclusive hay que tener en cuenta que fue muy exitoso en Occidente. El cine iraní llegó a todos los rincones, ganó grandes premios internacionales, pero además hay que pensar que esa expansión hacia Occidente del arte cinematográfico iraní está condicionado por el enfrentamiento ideológico que ejercen, o las sanciones, o el boicot que ejerce la industria del arte en Occidente, que no le da cabida y que únicamente permite que se expandan o que salgan de Irán aquellas, digamos, producciones que de alguna manera son críticas y que entonces sí son acogidas y son mostradas, pero mucho de la excelente producción de Irán en materia cinematográfica está censurada en Occidente por el mensaje que conlleva, que no es tolerado por el sistema secular dominante en Occidente, pero realmente hay producciones extraordinarias, por ejemplo, Muftar, Zafir, la Virgen María. Yo digo las religiosas que son las que más conozco, pero después hay mucho otro cine, por ejemplo, que hizo Irán, produjo con respecto a la temática de la defensa, que ejerció la revolución, a mensajes de la revolución y demás que obviamente están censurados en Occidente, desgraciadamente. En materia de agricultura, ganadería, etcétera, Irán tuvo un gran desarrollo. En la época ya se importaba prácticamente todo, hasta la manteca, todo se importaba. Y por supuesto no podía alcanzar el desarrollo ganadero o de la agricultura, el autoabastecimiento en muchos rubros. En materia de trigo, de otros consumos muy importantes en Irán, Irán exporta, ha alcanzado autosuficiencia y realmente también ha tenido una gran expansión. Pensemos que todos estos logros que hacen de Irán una potencia regional no contaron con condiciones normales, sino que fueron siempre objeto de ataque por guerra impuesta o por sanciones muy duras. Según Estados Unidos dice, ningún país ha sufrido las sanciones tan duras como Irán. Sin embargo, Irán es un país plenamente activo, en desarrollo y con sus problemas que le generan estas sanciones, y que puede ser algunos problemas también internos de administración y de todo, que bueno, en todas las sociedades ocurre, pero a pesar de eso Irán tiene una capacidad de resistencia a estas intervenciones y de la continuidad de su expansión. El nivel de vida y de consumo de la sociedad iraní dentro de Irán subió muchísimo. Yo estuve desde el principio de la revolución y vi cómo realmente el nivel y calidad de vida de los iraníes se desarrolló con tremenda expansión y es incomparable hoy a lo que era 30 garantizado por el Islam, por las leyes islámicas que garantizan una república de muchísima representación. Es otro logro sin duda que el pueblo iraní, digamos, y bueno, voy a ir culminando. En materia de seguridad, Irán goza de una seguridad extraordinaria internamente. Llama la atención a los turistas y a los extranjeros que visitan Irán el grado de seguridad, la tranquilidad, el sosiego, la paz que se vive dentro de Irán, en todo sentido, muy diferente a el resto de la región, que padece todo tipo de enfrentamientos con el terrorismo, con la presencia de invasión de fuerzas extranjeras, en su mayoría de Norteamérica, o del sionismo, o lo que sufre el Yemen.
Sin embargo, Irán es una suerte de oasis en medio de una zona muy convulsionada, y eso lo obtuvo a través de su política exitosa de defensa. Con respecto a la situación actual y futuro, vamos a decir algunas cosas. En las últimas elecciones se vio, por un lado, una merma de participación de la gente, porque rozó el 50% de participación en las elecciones presidenciales, lo cual es un índice bajo para la revolución y todos los procesos de participación electoral en las presidenciales anteriores. Pero hay que explicar dos cuestiones. Primero, 8 años de un gobierno que en lo que hace a la administración de la economía y demás fracasó en gran parte. A pesar de que tuvo su desarrollo, algunos logros, ha fracasado en el sentido de que había apostado todo a las negociaciones con Estados Unidos que, como sabemos, no fueron cumplidas por Obama y luego fueron rechazadas por Trump, y por lo tanto ahora todavía están sin llevarse a cabo, a pesar de que Irán cumplió con su parte, los europeos y los norteamericanos no cumplieron, y por lo tanto no se levantaron las sanciones, y entonces toda esa apuesta, gran apuesta que había hecho el gobierno de Rouhani terminó en la nada, y Irán perdió mucho tiempo que podría haberlo ganado si se hubiera dedicado, hubiera escuchado más los consejos del líder, si hubiera dedicado más al desarrollo interno basado en sus propias capacidades y en los vecinos más potables, en vez de apostar a los enemigos o al hablando o a las negociaciones con el enemigo, como sucedió. Por primera vez en la revolución, la sanción, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la propaganda en contra, pero sobre todo a pesar de esa situación de dificultad y fracaso por los 8 años de Rouhani, que generó un malestar en la gente muy grande y que en parte explica la reducción de la participación en las elecciones, más la pandemia, que la pandemia, algunos analistas sostienen que entre un 10% se puede calcular la ausencia por pandemia, más otro porcentaje por los malos problemas, los problemas que generó un gobierno fracasado, que fue tremendamente castigado en las elecciones, con casi más de un 60 y tanto % a favor del nuevo presidente. La primera vez en la República Islámica que se alinean los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, con la línea del liderazgo, y digamos que Irán ahora está en su, digamos, podemos describirlo de esta manera, en la plenitud de sus fuerzas, en la plenitud de su cohesión, de su unidad, y que se abre la oportunidad de que utilice todos sus potenciales y que vuelva a ganar aquel sector de la sociedad descontenta, y con logros, servicios, sacrificios y avances pueda recuperar terreno y pueda incrementar el grado de participación de la gente, y con eso vencer y terminar de vencer las sanciones, los boicots, con un enemigo que además muestra signos de tremenda debilidad en Irak, en Siria, en Afganistán, en el Yemen, en Palestina, y entonces augura todo eso un gran avance de la revolución en esta fase, que algunos sostienen que es una fase decisiva la que se abre en los próximos 4 años, porque él de alguna manera se denomina la fase de consolidación plena de la revolución, que ya está consolidada, pero consolidación en relación a la victoria final sobre su enemigo en la región. Debido a la debilidad que está sufriendo el enemigo hacia el interior de sus propias filas y los signos de agotamiento del sistema de dominación occidental. Con lo cual, de restituirse la plena potencialidad del mundo islámico, la liberación del mundo islámico, y que tenga lugar la gran revolución de liberación del mundo islámico, augura una unidad de fuerza de los países islámicos que logren esta liberación realmente extraordinaria, capaz de balancear lo que va a ser, sin duda ya es y será cada vez más, el dominio chino, más el dominio ruso, o en otras palabras, el dominio multipolar que asoma a un mundo donde el dominio europeo, norteamericano u occidental va en retroceso, pero no deja de tener su fuerza.
un mundo islámico unido, liberado, fortalecido, vencedor sobre aquellos que le impiden, obstaculizan su desarrollo y su autodeterminación, puede ser de una gran fuerza como mensaje espiritual para una humanidad que necesita imperiosamente este mensaje espiritual, moral, esta inyección de esperanza, y sobre todo de reconexión con Dios y los mensajeros de Dios. En general, la visión que reina en la República Islámica después de estas elecciones es una visión de mucho optimismo, pero no un optimismo, digamos, de fantasía, de imaginación, un optimismo basado en los esfuerzos y sacrificios que se tendrán que hacer para, como dije antes, terminar de consolidar el triunfo y la expansión de la Revolución Islámica en la región. Así que bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esto es más o menos, en síntesis, lo que yo quería decir. Así que bueno, los dejo para que ustedes digan lo que les parezca. Y si no es hoy, a lo largo, con Víctor y allí con los organizadores del curso pueden volcar sus opiniones y después podemos seguir dialogando fuera del marco del curso. Muchas gracias, Sheikh. Muchas gracias por su exposición. Ha sido todo muy claro y hemos aprendido bastante a lo largo de estas semanas. Nos queda aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. No sé si alcanzaríamos a responder alguna pregunta, pero inshallah, si hay alguna pregunta, pues la pueden formular acá y con el tiempo, en estos días, yo se la hago llegar al Sheikh. Yo quiero agregar que con respecto a hoy, hay un interrogante hoy con relación al rol de Afganistán y la posible efecto, digamos, o que pueda llegar a tener lo que sucede en Afganistán con respecto a Irán y con respecto a la región. Y en general y resumidamente en este minuto que nos queda, tenemos que decir que en primer lugar hay mucho digamos, muchos analistas coinciden en que hay que esperar, hay que darle un tiempo para ver realmente cómo va a ejercer el gobierno este frente talibán que hoy tomó el poder. Hay que, digamos, ver cuál de sus distintas tendencias predomina, pero en síntesis podemos decir que el aspecto más negativo que pueda haber en sus filas no tiene la fuerza y no tiene la capacidad de amenazar lo que veníamos hablando del desarrollo del proceso del despertar islámico y de la revolución islámica y de la transformación positiva